¿Sabías que aunque millones de personas en el mundo creen en un solo Dios, cada religión lo interpreta de forma distinta? Si eres cristiano, musulmán o budista, la forma en la que ves a Dios puede decir mucho sobre tu forma de vida. Pero, ¿qué religión tiene la visión correcta? ¿Y cuál podría estar más cerca de la verdad? En este video vamos a explorar cómo diferentes religiones, desde el cristianismo hasta el islam y el hinduismo, ven a Dios y cómo estas visiones impactan la vida de millones de personas alrededor del mundo. ¿Qué tiene que ver la Biblia con todo esto? ¿Y cómo influye en la vida cotidiana de las personas la forma en que ven a su Creador? Quédate con nosotros hasta el final para descubrir un curioso elemento que muchas religiones usan para atraer protección y bendiciones a sus vidas, algo tan simple como la sal. ¿Qué religión tiene más poder en el 2024? ¿O quién tiene la razón en este mundo tan enigmático? El cristianismo, la figura de Dios como Padre y Redentor. El cristianismo tiene una visión única y profunda de Dios como un ser trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto distingue a esta religión de otras que solo creen en una deidad unitaria. Los cristianos ven a Dios como Padre, no solo en un sentido metafórico, sino en una relación íntima y personal. Dios es alguien que ama a sus hijos incondicionalmente y guía sus vidas con un propósito divino. Salmo 23, 1. Es uno de los versículos más conocidos y frecuentemente citados para describir esta relación. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aquí, Dios es el pastor que cuida de sus ovejas, protegiéndolas y proveyendo para ellas. Este concepto de Dios como pastor refuerza la idea de un Dios cercano, involucrado directamente en los aspectos más cotidianos de la vida de sus fieles. Comparación con el Islam. A diferencia del cristianismo, en el Islam no existe la noción de que Alá sea un padre amoroso. De hecho, la idea de que Dios tenga un hijo es vista como una blasfemia. El Islam enfatiza la trascendencia y soberanía de Dios, mientras que en el cristianismo, aunque Dios es todopoderoso, también está profundamente comprometido con el bienestar emocional y espiritual de sus seguidores. Este conflicto entre un Dios personal, cristianismo, y un Dios distante y soberano, Islam, puede generar una reflexión importante. ¿Qué clase de relación con lo divino prefieren las personas? Algunos encuentran consuelo en un Dios que es como un padre que los abraza y cuida. Otros prefieren la idea de un Dios majestuoso que está más allá del entendimiento humano y debe ser obedecido sin cuestionamientos. Sin embargo, el cristianismo no se detiene en esta figura paternal. También presenta a Dios como el Redentor, el que salva al ser humano del pecado a través de la figura de Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este versículo se encapsula el núcleo del cristianismo. Un Dios que ama tanto a la humanidad que sacrifica a su propio Hijo para redimir a las personas de sus pecados. Este concepto de salvación es exclusivo del cristianismo y marca una diferencia clave con otras religiones. Referencia a la oración en el cristianismo. Para los cristianos, la oración es una conversación directa con Dios. Jesús enseña en Mateo 6, 9, 13, conocido como el Padre Nuestro que estás en los cielos. Esta oración resalta nuevamente la idea de Dios como un Padre con el que se puede hablar y al que se puede acudir en busca de guía y consuelo. Comparación con el hinduismo. Mientras que los cristianos oran a un Dios personal y cercano, los hindúes pueden orar a diferentes deidades dependiendo de sus necesidades. Vishnu, Shiva y otros dioses representan facetas diferentes de lo divino. Este politeísmo contrasta con la creencia cristiana de un solo Dios, que es todo para todos.
Aquí surge una pregunta clave. ¿Es más efectiva una relación con un solo Dios que cubre todas las áreas de la vida, o con múltiples deidades que representan aspectos específicos de la realidad? Los cristianos creen que Dios es suficiente para todas las necesidades, mientras que en el hinduismo cada deidad tiene un rol específico. El cristianismo y el judaísmo comparten raíces, pero divergen en aspectos cruciales. Para los judíos, cumplir la ley de Dios, la Torá, es esencial para estar en comunión con Él. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Sin embargo, en el cristianismo, Jesús cumple la ley y establece un nuevo pacto, lo que genera una tensión con las creencias judías. Los cristianos creen que ya no están bajo la ley del Antiguo Testamento, sino bajo la gracia a través de Jesucristo. Este conflicto entre la obediencia a la ley, judaísmo, y la salvación por gracia, cristianismo, puede captar la atención de especialmente aquellos que quieran entender cómo dos religiones tan conectadas pueden tener visiones tan distintas de Dios y la salvación. Salmo 133, 12 describe el perdón de Dios en términos que también pueden resonar con el cristianismo. Tan lejos como está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras transgresiones. Aquí, la compasión y el perdón de Dios están presentes en ambas religiones, pero la manera en que se accede a este perdón es diferente. Para los cristianos, el perdón viene a través de Jesús. Para los judíos, viene a través del cumplimiento de la ley. El Islam, la soberanía de Alá. En el Islam, Alá es el único Dios verdadero, supremo e indivisible. A diferencia del cristianismo, donde Dios es visto como un padre cercano, en el Islam, Alá es más trascendental y la relación con Él se basa en la total sumisión. El propio término Islam significa sumisión, lo que refleja la idea central de la religión. Los musulmanes deben obedecer y someterse completamente a la voluntad de Alá. Comparación con el cristianismo. Mientras que los cristianos ven a Dios como un padre que los ama personalmente, en el Islam, la relación con Alá es de un siervo a su amo. La conexión con Alá es más distante pero profundamente respetuosa. Sura 112 del Corán describe a Alá de esta manera: Él es Alá, uno. Alá, el Eterno. No ha engendrado ni ha sido engendrado. Aquí se enfatiza la unicidad de Alá y su total independencia, marcando una diferencia clara con el cristianismo, que cree en un Dios trino. Esta distancia entre Alá y los humanos puede generar una pregunta importante para el cristiano. ¿Es más poderosa una relación de obediencia absoluta, como en el Islam, o una relación basada en el amor y la intimidad, como en el cristianismo? Algunos podrían argumentar que el temor reverente hacia Alá mantiene a los musulmanes en el camino recto, mientras que en el cristianismo, el enfoque en el amor podría hacer que las personas sientan que tienen más libertad en su relación con Dios. Referencia bíblica. En Éxodo 20:3, la Biblia dice: No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es uno de los mandamientos más importantes, y en este aspecto, el Islam y el cristianismo coinciden. Ambas religiones condenan la idolatría y proclaman la soberanía absoluta de un único Dios. La obediencia en el Islam también está marcada por los 5 pilares que rigen la vida de los musulmanes: la shahada, profesión de fe, la oración, el ayuno, la caridad y la peregrinación a la Meca. Estas obligaciones muestran la centralidad de la sumisión a la voluntad de Alá en todos los aspectos de la vida. La oración, en particular, se realiza 5 veces al día, lo que refleja la constante dependencia de los musulmanes en la guía divina de Alá. Comparación con el cristianismo. En contraste, aunque los cristianos también valoran la oración,
su frecuencia no está tan estructurada. La oración cristiana, como el Padre Nuestro, es vista más como una conversación con Dios, mientras que en el Islam, las oraciones son actos de devoción formales y repetitivos. Este enfoque estructurado refuerza el sentido de disciplina y obediencia en el Islam. ¿Es mejor seguir un camino espiritual más flexible o uno más riguroso y reglamentado? El hinduismo, Dios en múltiples formas. En el hinduismo, lo divino no es percibido como una única entidad, sino como múltiples dioses que representan diferentes aspectos de la realidad. Vishnu, Shiva, Brahma y otras deidades son manifestaciones del Brahman, la esencia suprema e infinita que está en todo. Los hindúes creen que cada dios tiene un rol específico dentro del ciclo de la vida, desde la creación hasta la destrucción. Comparación con el cristianismo. Aquí encontramos una de las diferencias más marcadas con el cristianismo y el Islam, donde se adora a un solo Dios. Deuteronomio 6:4 dice: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Para los cristianos, la idea de múltiples dioses es contraria a la creencia fundamental en un solo Dios omnipotente. Esto plantea una pregunta interesante. ¿Es más efectivo creer en un Dios único, que gobierna todo, o en varios dioses que se especializan en diferentes aspectos de la vida? La multiplicidad de dioses en el hinduismo puede parecer extraña o incluso errónea para quienes provienen de religiones monoteístas. Algunos argumentarán que creer en un solo Dios todopoderoso es más coherente y lógico, mientras que los hindúes podrían defender que tener diferentes deidades permite una conexión más directa con aspectos específicos de la vida. Referencia bíblica. En el cristianismo, el politeísmo se rechaza, como se menciona en 1 Corintios 8:5-6, porque aunque haya algunos que se llamen dioses, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Este versículo refuerza la visión monoteísta cristiana y sugiere que, aunque otras culturas pueden tener muchos dioses, para los cristianos solo existe uno. En el hinduismo, las deidades como Vishnu y Shiva representan fuerzas complementarias en el universo. Vishnu es el preservador del orden y la justicia, mientras que Shiva es el destructor, responsable de los ciclos de cambio y renovación. Comparación con el cristianismo y el Islam. En contraste, en el cristianismo y el Islam, Dios, o Alá, es visto como una única entidad responsable de todo, desde la creación hasta el juicio final. Esto plantea otro conflicto. ¿Es más fácil relacionarse con un Dios que abarca todo o con múltiples dioses que personifican fuerzas distintas del universo? Prácticas religiosas en el hinduismo. En el hinduismo, la adoración de estas deidades es altamente ritualista, con templos dedicados a cada dios y diferentes prácticas para honrarlos. La variedad de rituales permite a los hindúes elegir qué deidad adorar en función de sus necesidades particulares. Por ejemplo, en tiempos de crisis, se puede rezar a Shiva para que ayude a superar las dificultades, mientras que en situaciones de estabilidad se podría adorar a Vishnu para mantener la paz. Comparación con el cristianismo. En el cristianismo, los creyentes también pueden orar a Dios para diferentes necesidades, pero siempre es al mismo Dios, quien es visto como omnipotente y capaz de cubrir todas las áreas de la vida. Esta diferencia en la práctica de la fe puede llevar a algunos a preguntarse: ¿es más satisfactorio tener múltiples dioses que se especialicen en diferentes áreas de la vida, o un solo Dios que lo abarque todo? Referencia a la escritura hindú. En los textos sagrados hindúes, como los Vedas, se habla de la diversidad de lo divino. El Rig Veda dice: la verdad es una, pero los sabios la llaman de muchos nombres. Este concepto enfatiza que todas las deidades son, en última instancia,
manifestaciones del mismo Brahman, aunque los hindúes los adoren de formas diferentes. Conflicto con la Trinidad cristiana. Aunque el cristianismo es monoteísta, la doctrina de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a menudo es criticada por aquellos que siguen religiones como el Islam, que ven esta creencia como una forma de politeísmo. Pero los cristianos defienden que la Trinidad es un solo Dios en 3 personas. Este punto genera otra pregunta clave. ¿Es la Trinidad realmente tan diferente de la creencia hindú en múltiples manifestaciones de lo divino? Si bien son conceptos teológicamente distintos, esta comparación puede llevar a reconsiderar la rigidez de las barreras entre estas religiones. El hinduismo ofrece una perspectiva diversa y compleja de lo divino, con múltiples dioses que representan distintas facetas de la vida y el universo. A diferencia del monoteísmo cristiano e islámico, que ve a Dios como omnipresente y todopoderoso, el hinduismo permite una relación más específica con cada deidad. El budismo. ¿Dios o camino espiritual? El budismo es una religión peculiar porque no se centra en la adoración de un dios o deidad en particular. A diferencia del cristianismo, el islam y el hinduismo, el budismo se enfoca más en la experiencia espiritual interna, el crecimiento personal y la búsqueda de la iluminación, conocida como nirvana. El Buda no es un dios, sino un maestro que mostró el camino para superar el sufrimiento y liberarse del ciclo de reencarnación. Comparación con el cristianismo. Mientras que en el cristianismo se enseña que la salvación proviene de Dios a través de la fe en Jesucristo, en el budismo la salvación es un estado de iluminación que se alcanza por medio del esfuerzo personal y la autodisciplina. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Aquí encontramos una diferencia clave. Los cristianos creen que la salvación es un regalo inmerecido, mientras que en el budismo, la liberación se consigue con prácticas meditativas y autocontrol. Este enfoque de autosalvación en el budismo puede causar conflicto especialmente los cristianos, quienes ven la fe en Dios como esencial para la vida espiritual. Entonces surge la pregunta: ¿es más efectivo depender completamente de un ser divino para la salvación, como en el cristianismo, o buscar la salvación dentro de uno mismo, como en el budismo? La noción del sufrimiento. El budismo pone un fuerte énfasis en la comprensión y superación del sufrimiento. Según las 4 nobles verdades, el sufrimiento es una parte inevitable de la vida, y el camino para superarlo es a través de la eliminación del deseo y la práctica del noble octuple sendero. En cambio, en el cristianismo, aunque el sufrimiento es una realidad, se cree que Dios puede ofrecer consuelo y redención. Romanos 8:18 dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada en nosotros. Este versículo refleja una esperanza que es externa, en Dios, mientras que el budismo se enfoca en una liberación interna. Comparación con el Islam. Al igual que el cristianismo, el Islam ve la dependencia en Dios, Alá, como esencial. Los musulmanes creen que el sufrimiento es una prueba enviada por Alá para fortalecer su fe, y que la recompensa final está en la otra vida. Sin embargo, en el budismo, no hay un Dios que envíe estas pruebas, y tampoco hay un paraíso o infierno en el sentido convencional. El ciclo de reencarnación continúa hasta que se alcanza el nirvana. ¿Es más reconfortante creer en un Dios que interviene y ofrece consuelo, o en un camino espiritual que depende exclusivamente de uno mismo? La meditación en el budismo. Uno de los pilares del budismo es la meditación, una práctica destinada a calmar la mente, encontrar paz interior y entender la verdadera naturaleza de la existencia. Este enfoque en la meditación
tiene algunos paralelismos con la oración en el cristianismo, pero con propósitos diferentes. En el cristianismo, la oración es un medio para comunicarse con Dios. Filipenses 4, 6, 7 dice: No os afanéis por nada, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes. En el budismo, la meditación no busca comunicarse con un ser superior, sino que se enfoca en alcanzar el control sobre los propios pensamientos y emociones, el camino espiritual sin un Dios. Aunque el budismo no adora a un Dios, ofrece un camino claro hacia la liberación. Los seguidores del budismo practican la virtud, la concentración y la sabiduría para superar las limitaciones del mundo material. En este sentido, el budismo es más un camino espiritual que una religión en el sentido tradicional. ¿Se puede alcanzar la paz espiritual sin la guía de un ser divino? Comparación con el cristianismo y el hinduismo. En el hinduismo, a pesar de la multiplicidad de dioses, hay una estructura divina clara que guía las prácticas espirituales. En el cristianismo, Dios es el único camino hacia la salvación. En cambio, el budismo pone el poder en manos del individuo, lo que puede generar tanto admiración como escepticismo. ¿Es más poderoso confiar en un ser superior o en el potencial interno de uno mismo? El judaísmo, Dios como protector y guía del pueblo elegido. En el judaísmo, Dios es visto como un ser omnipotente que ha hecho un pacto especial con el pueblo judío, prometiendo protegerlos y guiarlos a lo largo de su historia. Dios es justo, misericordioso, pero también estricto con la obediencia a la ley que ha dado a su pueblo a través de la Torá. Esta relación contractual es un aspecto clave de la fe judía, donde se destaca que el pueblo judío es el elegido, encargado de seguir los mandamientos para recibir las bendiciones de Dios. Salmo 121, 5, 7, refleja esta relación de protección. El Señor es tu guardián, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te hará daño de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, Él protegerá tu vida. Este versículo enfatiza el rol de Dios como protector, lo que ha sido fundamental para los judíos a lo largo de su historia, especialmente en momentos de persecución y sufrimiento. Comparación con el cristianismo. Si bien el judaísmo y el cristianismo comparten muchas raíces, hay diferencias significativas. Los cristianos creen que Dios ha extendido su pacto a toda la humanidad a través de Jesucristo, lo que elimina la necesidad de cumplir con la ley estricta del Antiguo Testamento. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Este versículo resalta una de las tensiones fundamentales entre ambas religiones. Para los cristianos, la fe en Jesús es suficiente para la salvación, mientras que en el judaísmo, la obediencia a la ley sigue siendo esencial para mantener una relación correcta con Dios. Este contraste entre la obediencia a la ley en el judaísmo y la fe como base de la salvación en el cristianismo. ¿Es más importante seguir estrictamente las reglas religiosas o tener fe en el sacrificio y la gracia divina? Algunos podrían argumentar que el judaísmo ofrece una estructura clara para vivir, mientras que otros prefieren la libertad que ofrece el cristianismo a través de la fe. Referencia a la Torá. En Deuteronomio 6, 5, se resume uno de los mandamientos más importantes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta devoción absoluta a Dios es lo que distingue al judaísmo, ya que se expresa no solo en el amor hacia Dios, sino también en la obediencia a sus mandamientos. Este versículo conecta directamente con la idea de que el judaísmo pone un gran énfasis en las acciones concretas, seguir las leyes de Dios como muestra de devoción. Dios como guía en la historia judía.
El judaísmo también pone un gran énfasis en el papel de Dios como guía a lo largo de la historia. Desde la liberación de los israelitas en Egipto hasta el exilio y la diáspora, Dios siempre ha sido visto como alguien que cumple sus promesas a su pueblo. La festividad del Éxodo simboliza este pacto y el cumplimiento de las promesas divinas. Éxodo 6, 7 dice: «Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os saco de debajo de las cargas de los egipcios». Esta relación histórica refuerza la creencia judía de que Dios nunca abandona a su pueblo, aunque los tiempos sean difíciles. Comparación con el cristianismo. En el cristianismo, el enfoque está más en la salvación individual a través de Jesús que en la preservación de una nación específica. Este enfoque en lo individual, frente al enfoque nacional en el judaísmo, plantea una pregunta interesante. ¿Es más significativa la relación de Dios con un grupo específico de personas o con cada persona individualmente? Después de escuchar estas diferentes perspectivas, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que la relación más cercana con Dios es mejor? ¿O te inclinas más hacia la obediencia y sumisión total? Deja tu comentario abajo y comparte cómo tu fe te ha guiado en tu vida diaria. Al final del día, hay muchas formas de entender a Dios, pero una cosa es clara: todas estas religiones coinciden en que lo divino tiene un impacto poderoso en nuestras vidas. Y en la Biblia encontramos pequeños elementos que también tienen un gran poder. En 2 Reyes 2:21, el profeta Eliseo utiliza la sal para purificar las aguas y traer sanidad, diciendo: «Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas. No habrá más en ellas muerte ni enfermedad». ¿Sabías que puedes usar la sal en tu vida espiritual como una herramienta de protección y purificación? Quédate para aprender más sobre cómo aplicar este principio en tu vida diaria. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte para aprender más sobre las diferentes creencias y cómo puedes usar estas enseñanzas para mejorar tu vida espiritual. Haz clic en el siguiente video para seguir descubriendo más herramientas de crecimiento espiritual.